días. Vamos a dar inicio a otra clase más de la asignatura de Física 1. Vamos a seguir hablando sobre la unidad número 5, cantidad de movimiento, impulso y choque. Ya en la clase anterior nos introducimos a ella, en la cual vimos que la cantidad de movimiento es una magnitud física vectorial, por la cual para trabajarla vamos a trabajar con el álgebra vectorial. Y esta se definía como el producto de la masa por la velocidad de la partícula, cuando tenemos o estamos analizando una sola partícula. Y en el caso donde tenemos más partículas, que pueden ser 2 o más, la cantidad de movimiento del sistema va a ser igual a la cantidad de movimiento de cada una de las partículas. Para hacer análisis de cantidad de movimiento también lo podemos hacer en sus respectivas componentes. Componente X, Y y Z si hubiera. Ahora vamos a continuar con el contenido 5.4, conservación de la cantidad de movimiento. Y como se dijo anteriormente, el momento lineal tiene importancia especial cuando dos cuerpos interactúan. Ese es en el caso, por ejemplo, de choques o en el caso del análisis de cohetes. Por lo cual, vamos a plantear un sistema idealizado para entender lo que es la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces tenemos un sistema acá, idealizado, donde tenemos dos partículas que interactúan entre ellas. Una partícula A de masa A y una partícula B con su respectiva masa. Se ha considerado que para este sistema aislado, es decir, que no existe ningún agente externo o otro cuerpo que interactúe con ellos, solamente ellos. También consideramos que están en un sistema, en un ambiente en el espacio, en el cual la gravedad es igual a 0. Y como en la clase pasada vimos que para definir la cantidad de movimiento, lo realizamos en función de la segunda ley de Newton. Por lo cual, tomamos cada uno de los elementos de ese sistema y realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre para cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos para un cuerpo A, que lo represento acá con este punto, realizo el diagrama de cuerpo libre. Y la única fuerza que puedo analizar que actúa sobre este cuerpo es la fuerza que B ejerce sobre A. No consideramos ninguna normal porque no hay un contacto con ninguna otra superficie. No consideramos la fuerza del peso porque estamos en un espacio de gravedad cero. Entonces solo tenemos esta fuerza que apunta hacia la izquierda. Ahora vamos a analizar el cuerpo B. Represento acá el cuerpo B como un punto. Analizo qué fuerzas se ejercen sobre este cuerpo y solamente tenemos la fuerza que el cuerpo A actúa sobre el cuerpo B. Y no tenemos ninguna otra fuerza. Entonces acá tenemos estos diagramas del cuerpo B. Y aquí podemos identificar un par de acción y reacción de fuerzas, según la tercera ley de Newton, en la cual tenemos fuerzas de igual magnitud, pero de direcciones opuestas. Ahora, para este sistema aislado, podemos identificar que solo existen fuerzas internas que actúan sobre él. Por lo cual, al hacer mención a este nuevo término de fuerzas internas, tenemos que conocer a qué se refiere a fuerzas internas y también a qué se refiere a fuerzas externas. Entonces, aquí tenemos las respectivas definiciones. Fuerzas internas son aquellas que actúan sobre las partículas o sobre el sistema y estas se ejercen entre sí. Por ejemplo, estas serían fuerzas internas. Fuerzas que ejercen las partículas entre sí en ese sistema. También tenemos las fuerzas externas, que son las fuerzas ejercidas sobre cualquier parte del sistema por algún objeto externo. Aquí en este sistema no tenemos objeto externo, por lo tanto, no tenemos fuerzas externas. Ejemplo de fuerzas externas podría ser la normal, que es una fuerza que una superficie ejerce sobre un cuerpo o sobre un sistema. Otro ejemplo podría ser la fricción, que es una fuerza que también una superficie ejerce sobre el cuerpo. Entonces, ya definiendo estos dos conceptos, fuerza interna y fuerza externa, nos damos cuenta que para este sistema aislado
solo presentamos fuerzas externas. Perdón, fuerzas internas, no existen fuerzas externas. Y las fuerzas internas que existen es este par de acción y reacción, que según la ley de Newton tenemos fuerza que B ejerce sobre A va a ser igual a menos la fuerza que A ejerce sobre B. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a comenzar a plantear la cantidad de movimiento para este sistema aislado. Vale, para comenzar a plantear la cantidad de movimiento para este sistema, recordamos, en la clase anterior definimos la cantidad de movimiento en función de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos decía que la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual a masa por aceleración. Y a su vez, en función de la cantidad de movimiento, es igual a la tasa de cambio de la cantidad de movimiento. Por lo tanto, tenemos acá la fuerza que B ejerce sobre A va a ser igual a la tasa de cambio de la cantidad de movimiento para la particular. Y de igual manera tenemos que la fuerza que A ejerce sobre B va a ser igual a la tasa de cambio de la cantidad de movimiento, la partícula B. Bueno, definiendo eso, también sabemos que por tercera ley de Newton, la fuerza que B ejerce sobre A es igual al negativo de la fuerza que A ejerce sobre B. Es decir, igual magnitud, direcciones opuestas, direcciones contrarias. Ahora, sustituyo en función de la tasa de cambio de la cantidad de movimiento, y tengo la siguiente expresión. La tasa de cambio de la cantidad de movimiento para la partícula A es igual al negativo de la tasa de cambio de la cantidad de movimiento de la partícula B. Esto quiere decir que la cantidad de movimiento para la partícula A y B va a ser igual en magnitud, pero opuesto en dirección. Lo mismo para el caso del impulso. El impulso en A va a ser igual al impulso en B en magnitud, pero con dirección opuesta. Ahora, tomando esta expresión, la vamos a despejar. Es decir, igual a la C.
tengo como resultado que la tasa de cambio para la partícula A más la tasa de cambio de la partícula B es igual a 0. Ahora esto lo vamos a reescribir. Entonces tengo la siguiente expresión. La sumatoria de fuerzas del sistema, que es el par de acción y reacción, es igual al cambio de la cantidad de movimiento para cada una de las partículas. Y recordemos que la cantidad de movimiento de un sistema es igual a la cantidad de movimiento de cada una de las partículas, la suma de cada una. Por lo tanto, esto es igual a la tasa de cambio de la cantidad de movimiento del sistema. Entonces, en conclusión, en base a estas expresiones que hemos encontrado, tenemos que el cambio de la cantidad de movimiento del sistema es igual al cambio del movimiento de cada una de las partículas, y esto es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el momento lineal para el sistema es constante, porque el cambio es igual a 0. ¿Qué quiere decir? En un momento 1 voy a tener cierta cantidad de movimiento, en un momento 2 cierta cantidad de movimiento, y la cantidad de movimiento del punto 1, el momento 1 y el momento 2 son iguales. Cantidad de movimiento del sistema inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento del sistema final. Y el cambio de la cantidad de movimiento es igual a 0. Y esto lo hemos visto para un sistema aislado en el cual solo existen fuerzas internas. El momento lineal es constante. Y en diferentes momentos del sistema,
es igual. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un sistema en el cual sí actúen fuerzas externas? Veamos el siguiente caso. Ahí tenemos el otro caso. Ahí tenemos ahora dos cuerpos que deslizan en una superficie. Cuando los cuerpos deslizan, no hay nada que se oponga a su movimiento, entonces la fuerza de fricción es igual a cero. Y este caso está sucediendo dentro del marco terrestre. Por lo tanto, sí va a existir aceleración de la gravedad. Ahora volvamos a hacer el mismo planteamiento que hicimos para el sistema aislado, pero ahora para este nuevo sistema. Entonces realizo mi diagrama de cuerpo libre para la masa A. Voy a representar A con un círculo y analizo. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo A? Tenemos la fuerza normal, es decir, la fuerza que la superficie ejerce sobre la partícula. ¿Qué otra fuerza tenemos? Tenemos el peso. Veamos qué otra fuerza tenemos. En este caso no hay fricción, ya que el cuerpo desliza. Y tenemos la fuerza que B ejerce sobre él. Bueno, ahí tenemos ese diagrama del cuerpo libre para la partícula A. Ahora vamos para la partícula B. Para ver, lo voy a representar acá como un punto. Y analizamos qué fuerzas actúan sobre este cuerpo B. Vamos a tener siempre la normal que la superficie ejerce sobre B. Vamos a tener el peso del cuerpo. Y vamos a tener la fuerza que A ejerce sobre B. Tenemos normal F. Tenemos acá el peso
Muy bien. Recuerden, el peso es una fuerza vertical que apunta siempre hacia abajo. Y tenemos acá la fuerza que A ejerce sobre B. Ahora, comparamos este nuevo caso con el caso idealizado. ¿Qué diferencia tenemos? Tenemos ahora la fuerza de la normal y la fuerza debida a la gravedad, la fuerza de inercia. Estas fuerzas son fuerzas externas. En común tenemos la fuerza de interacción entre las partículas. La fuerza que A ejerce sobre B y la que B ejerce sobre A. Ese par de acción y reacción. Entonces tenemos tanto fuerzas internas como fuerzas externas. Entonces analicemos para las fuerzas externas. Sumatoria de fuerzas externas para, en este caso tendríamos la normal en este caso para A, más, corregimos acá, menos, pues que apunta hacia abajo, el peso de A. ¿Qué va a pasar con esta fuerza? Estas fuerzas se van a cancelar. Esto es igual a 0. Fuerzas de igual magnitud, dirección opuesta. En este caso, ya que no está acelerado verticalmente. Entonces, igual a 0. Y si planteamos para el cuerpo B, sumatoria de fuerzas externas para la partícula B, vamos a llegar al mismo resultado. Sumatoria de fuerzas externas igual a 0. Por lo tanto, para este nuevo caso, nosotros podemos plantear un enunciado general de la cantidad de movimiento, en donde haríamos mención tanto a las fuerzas internas como a las fuerzas externas. Es decir, la cantidad de movimiento se conserva cuando actúan sobre el cuerpo fuerzas internas, pero las fuerzas externas son iguales a 0, la sumatoria de fuerzas internas. Pueden existir, pero al realizar la sumatoria es igual a 0.
tenemos el enunciado general de la conservación de la cantidad de movimiento, que establece lo siguiente: si la suma vectorial de las fuerzas externas sobre un sistema es cero, como lo que teníamos acá, el momento total del sistema es constante, es decir, que se conserva. ¿Qué quiere decir? Cantidad de movimiento del sistema inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento del sistema final. Y el cambio de la cantidad de movimiento es igual a cero. Porque si yo hago la diferencia, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial, como tienen igual magnitud, esto lleva a cero. Y con esto concluimos la conservación de la cantidad de movimiento. Vamos a hacer una representación gráfica de este enunciado. La cantidad de movimiento se presenta para cuerpos que interaccionen entre sí. Pueden ser dos o más. Entonces aquí tenemos dos cuerpos, dos partículas. Y le voy a llamar acá partícula A, partícula B. Las estoy analizando antes de que ocurra la interacción. Esa interacción puede ser un contacto, puede ser un empuje, un choque. Entonces, para que entren en contacto, la partícula B se va a mover hacia la izquierda y la partícula A hacia la derecha. En este caso tendríamos velocidad en A y velocidad en B. Se están moviendo. Entonces, en este momento, antes de que se dé el choque, tenemos que la cantidad de movimiento, le voy a llamar sub I inicial, va a ser igual a la cantidad de movimiento de A más la cantidad de movimiento de B. Y esto es igual a la masa de A por la velocidad de A, más la masa de B por la velocidad de B. Yo voy a tener un caso en la que, como se están aproximando, chocan entre ellos o entran en contacto. Entonces, a ese momento le vamos a llamar durante el choque o durante la interacción. Antes, durante. Entonces tenemos siempre las mismas dos partículas, A y B. Y vamos a tener aquí el par de fuerzas, acción-reacción. Porque es en el momento en el que entran en interacción. Fuerza que B ejerce sobre A y fuerza que A ejerce sobre B.
Luego de haber chocado o entrar en interacción, tenemos un momento después del choque, después de la interacción. Más partículas A y B. Tenemos un caso hipotético que se mueve en direcciones contrarias después de su choque. Entonces, la cantidad de movimiento del sistema de partículas después del choque, le voy a llamar sub F, que me representa final, va a ser igual a la masa de A por la velocidad de A final más la masa de B por la velocidad de B final. Y le vamos a agregar el subíndice I. Tenemos inicial y final. Y como tenemos estos casos en los que solo actúan fuerzas internas y las fuerzas externas, su sumatoria es igual a 0, se cumple la conservación de la cantidad de movimiento. Por lo tanto, la cantidad de movimiento antes del choque va a ser igual a la cantidad de movimiento después del choque. Bueno, y con esto nos quedamos con la parte teórica de la conservación de la cantidad de movimiento. Ahora vamos a pasar a algunas aplicaciones. Para esas aplicaciones vamos a resolver un par de problemas en la cual se da la interacción entre dos o más partículas y vamos a aplicar la parte teórica vista de cantidad de movimiento. En pantalla podemos visualizar uno de los ejercicios que vamos a resolver en esta mañana. Este ejercicio es extraído del libro Física Universitaria de Sermansky de la 12ª edición, ejercicio 8.25, la cual nos dice lo siguiente. Dos patinadores, Daniel de 65 kilogramos y Rebeca de 45 kilogramos, están practicando. Daniel se detiene para atar su agujeta y es golpeado por Rebeca, quien se desplaza a 13 metros por segundo antes de chocar con él. Después del choque, Rebeca se mueve a 8 metros por segundo, con un ángulo de 53.1 grados respecto a su dirección horizontal. La superficie de patinaje es horizontal y no tiene fricción. Literal A, nos piden calcular la magnitud y dirección de la velocidad de Daniel después del choque. Literal B, nos preguntan cuál es el cambio en la energía cinética total de los dos patinadores como resultado del choque. Una vez habiendo leído el problema, nosotros podemos identificar que aquí nos hablan de los momentos. Antes del choque, nos dan datos e información de esa situación. Luego pasó el choque y tenemos la situación después del choque. Entonces vamos a analizar.
Momento inicial antes del choque y momento final después del choque entre Daniel y Rebeca. Bueno, vamos a pasar a pizarra a la resolución de ese ejercicio. Voy a dejar acá este esquema porque me va a ayudar para la situación del problema. Entonces tenemos antes de choque. Este sería el ejemplo número 1 a resolver esta manera. Para iniciar a resolver el problema, yo siempre les digo, recomendación, saquemos los datos del problema y hagamos un esquema que nos describa la situación. Entonces, en este caso nos están hablando de dos personas. Nos están hablando de Daniel y Rebeca. Entonces, tenemos Daniel, que por practicidad le vamos a llamar partícula A. ¿Qué información tenemos de Daniel? Tenemos la velocidad de Daniel inicial. ¿Cuál es esa velocidad? Según el enunciado del problema, nos dice que Daniel se detiene y ata sus agujas. Como se detiene, él se encuentra en reposo. Por lo tanto, su velocidad inicial es igual a 0. ¿Qué otra información tenemos de Daniel? Tenemos su masa. El enunciado nos decía que Daniel tiene una masa de 65 kilogramos. Vale. Ahora vamos con Rebeca. Le vamos a llamar a Rebeca partícula B. Y de Rebeca tenemos la velocidad inicial. El enunciado del problema nos dice que su velocidad inicial es de 13 metros por segundo. 13.0 metros por segundo. Entonces, hacemos el esquema que nos describa la situación. Tenemos una superficie horizontal. Lo voy a representar esas partículas como esferas. Para este caso puedo poner un punto, podría poner también un rectángulo, etc. Entonces yo lo represento acá como un círculo. Entonces yo digo que acá está Rebeca, que se mueve hacia Daniel. Rebeca va a tener una velocidad inicial hacia la derecha. Y Daniel inicialmente va a tener una velocidad igual a 0. ¿Qué más nos decía el problema? ¿Qué más información nos daba la velocidad final de Rebeca? Entonces tenemos ahora el caso después del choque. Para después del choque, tenemos acá a Rebeca. Bueno, entonces no lo vamos a dejar, solo vamos a colocar acá a Rebeca. Y nos dice que su velocidad es de 8 metros por segundo. Velocidad de Rebeca,
8.00 metros por segundo. Y nos da su dirección, que sería de 53.1 grados respecto a su dirección inicial. Y su dirección inicial era vertical, perdón, horizontal, sobre la superficie. Entonces, esta es la información que tenemos ahorita para Rebeca. Sin embargo, para Daniel no tenemos más información. El ejercicio nos pide calculemos magnitud de la velocidad y dirección para Daniel. Entonces, analicemos el problema. Cuando se da el choque entre Daniel y Rebeca, ¿qué fuerzas podemos identificar? Podemos identificar la fuerza de interacción entre ellas, que es fuerzas internas. ¿Qué otras fuerzas? Tendríamos el peso, la normal para cada uno de ellos. En este caso nos dice que es superficie sin fricción, entonces no existe fricción. Entonces solo tenemos dos fuerzas externas, la normal y el peso. Si hacemos sumatoria algebraica de esas fuerzas externas, nos va a dar igual a 0, por lo tanto podemos aplicar la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces inicio calculando la cantidad de movimiento antes del choque. Cantidad de movimiento en X inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento de A en X más la cantidad de movimiento de B en X. Esto es igual a la masa de A por la rapidez de A en X más la masa de B por la rapidez de B en X. Datos iniciales, no existe velocidad inicial en A. Por lo tanto, esto es 0. Entonces solo nos queda cantidad de movimiento inicial en X es igual a la masa de B o la componente de la velocidad en X. Hacemos la sustitución de datos, la masa de B no la había colocado, vamos a colocar acá, masa de B. El enunciado nos decía que la masa de B es de 85 kilogramos. Vale, hago esa sustitución. 85 kilogramos. La masa de Rebeca y su velocidad en X positiva hacia la derecha es de 13 metros por segundo. 13.0 metros por segundo. Realizamos ese cálculo. Disculpe, creo que la masa de Rebeca es de 45. Es de 45. Vale, entonces vamos a corregir. Muchas gracias. 45 kilogramos. Hacemos aquí esa corrección. 45 kilogramos. Muchas gracias por estar atentos. Estén atentos a la sustitución y a los cálculos. Hacemos el respectivo cálculo y tenemos la cantidad de movimiento inicial en X para el sistema de 585 kilogramos metros por segundo. Allá tenemos ahorita un dato importante. Cantidad de movimiento del sistema en X. Ahora calcularemos la cantidad de movimiento del sistema en Y inicial. Para A tendríamos velocidad cero y para B solo tenemos componente en X porque solo se mueve horizontal. Por lo tanto, la cantidad de movimiento para el sistema vertical, el eje vertical en Y,
es igual a 0. Otro dato importante. Vale, ahora vamos a analizar después del choque. Y después del choque nos están pidiendo la velocidad de Daniel, la velocidad de A. Entonces, como sabemos que la cantidad de movimiento se conserva, después del choque en X debe ser 585 kilogramos metros por segundo. Y en Y debe de ser igual a 0. Entonces iniciamos el planteamiento. Después del choque, la cantidad de movimiento en X final va a ser igual a la masa de A por la velocidad de A en X más la masa de B por la velocidad de B en X. Nosotros andamos buscando la velocidad de A. Entonces vamos a despejar esa expresión. Tendríamos velocidad de A en X va a ser igual a la cantidad de movimiento en X final menos la masa de B por la velocidad de B en X entre la masa de A. Aquí he hecho yo solo el despeje. Este término que está sumando pasaría al otro lado a restar y la masa que multiplica la velocidad de A va a salir. Ahora hago mi sustitución de datos. Vamos a ver acá. Velocidad de A en X. Cantidad de movimiento final por conservación de la cantidad de movimiento debe ser la misma que la inicial. Entonces sería 585 kilogramos metros por segundo menos masa de B, tendríamos que es de 45 kilogramos. La velocidad de B en X, aquí el ejercicio nos dice que es de 8 metros por segundo, pero esta es la magnitud. Nos dice que tiene una dirección de 53.1, por lo tanto sacamos su componente en X, es decir, 8 coseno de 53.1. Aquí tenemos 8 coseno de 53.1 entre la masa de A. La masa de A es de 65 kilogramos. Realizamos esa operación. Y obtenemos un valor de 5.67 metros por segundo. Velocidad de A en X final. Porque aquí tenemos después del choque. Vamos a ver acá. Final. Vale. Ahora tenemos que calcular para Y. Y vamos a realizar un procedimiento parecido, pero ahora con componentes en Y y considerando la cantidad de movimiento en Y. Voy a continuar acá. Entonces tenemos cantidad de movimiento del sistema en Y final va a ser igual a la masa de A por la velocidad de A final en Y más la masa de B, velocidad final de B en Y. De igual manera, despejo para la velocidad de A final con su componente Y.
Llegamos a esta expresión. Considerando acá que la cantidad de movimiento en Y es igual a 0. Por lo tanto, hacemos ahora la sustitución. Velocidad de A final, su componente Y tenemos menos la masa de B, 45 kilogramos. La velocidad final de B en Y, decíamos que tenía una magnitud de 8 metros por segundo con una dirección de 53.1. Sacando componente 8 seno de 53.1 grados entre la masa de A. Y la masa de A es de 65 kilogramos. Realizamos el respectivo cálculo. Me da un resultado de menos 4.43 metros por segundo. Ya tenemos ambas componentes de velocidad. Vale, pero el ejercicio nos pedía la magnitud de la velocidad. Entonces vamos a recordar vector. Cuando tenemos las componentes de un vector, para calcular su magnitud de la velocidad de A de Daniel final va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad final en X al cuadrado más la velocidad final en Y al cuadrado. Realizo la sustitución. Para X tenemos 5.67 al cuadrado más en Y menos 4.43 al cuadrado. Realizamos la respectiva operación. Y nos da como resultado 7.20 metros por segundo. Y aquí tenemos la magnitud de la velocidad de Daniel. Y nos falta ahora la dirección. Y para calcular la dirección, el ángulo igual a la tangente inversa de sus componentes. Componente en Y entre componente de la velocidad final para Daniel en X. Realizamos la sustitución y el cálculo. Y nos da como resultado 38 grados. Ahora vamos a escribir nuestra respuesta final. El vector velocidad de Daniel final es igual a 7.20 metros por segundo y su dirección es de 38
grados, pero hay que definir la dirección. Por ejemplo, veamos la componente. La componente en Y es negativa y la componente en X es positiva. Por lo tanto, esa dirección sería de la siguiente manera. Y tenemos ¿sí? Componente en X positiva, componente en Y negativa. Este sería el ángulo de 38 grados. Si colocamos ese ángulo en su posición estándar, sería 360 menos 38. Es decir, $322 grados. Y con eso contestamos el literal A del ejercicio. En el literal B nos piden el cambio de energía cinética. Correcto, el cambio de energía cinética. Literal B, cambio de energía cinética del sistema. Entonces, ese cambio de energía cinética del sistema sería igual a la energía cinética del sistema final menos la energía cinética del sistema inicial. Esto sería considerar la energía cinética final e inicial para cada uno de los cuerpos. Entonces, comienzo, energía cinética final va a ser igual a la energía cinética final de A más energía cinética final de B. Entonces tendríamos un medio de la masa de A por la rapidez de A al cuadrado. Este sería final. Más un medio de la masa de B por la rapidez de B final al cuadrado. Realizamos sustitución. Un medio de la masa de A según mis datos del problema, la masa de A es de 65 kilogramos. La velocidad final de A es la que calculamos, 7.20. 7.20 al cuadrado. Más un medio de la masa de B, que es de 45 kilogramos, y la velocidad final de B, la que me daba el problema, 8 metros por segundo. Todo eso al cuadrado. Bueno, realizamos la operación. Realizamos la operación y nos da como resultado 3.12 por 10 a la 3 unidades de energía joules. Esto para la energía cinética final del sistema. Ahora vamos con la energía cinética inicial. Entonces vamos a considerar también energía cinética inicial de A
más la energía cinética inicial de B. Ahora, recordemos que Daniel, al que llamamos A, estaba en reposo inicial B. Por lo tanto, no hay energía cinética. Y la energía cinética inicial del sistema sería solo la de B, la de Rebeca, que es igual a 1 medio de la masa de Rebeca por la velocidad con la que se mueve Rebeca inicialmente, al cuadrado. Realizo la sustitución de datos. La masa de Rebeca es de 45.0 kilogramos. Y la rapidez inicial de Rebeca es de 13 metros por segundo. Realizamos su respectivo cálculo. Y obtenemos un resultado de 3.80 por 10 a la 3 joules. Bueno, ya tenemos la energía cinética final e inicial. Entonces calculemos el cambio de energía cinética del sistema. 3.12 por 10 a la 3 menos 3.80 por 10 a la 3 unidades de energía joules. Cambio de energía cinética del sistema es igual a menos 680 joules. Y con esto tenemos la respuesta al literal B. Tenemos un cambio de energía cinética negativa, indicando que la energía cinética del sistema ha disminuido después del choque. Cuando veamos tipos de choque, estos valores nos va a ayudar a concluir qué tipo de choque es. Pero sin embargo todavía no hemos entrado a eso, entonces nos quedamos con este valor que significa la disminución de la energía cinética después del choque. Y respondimos a este problema. Vamos a quedar con un problema más para terminar la sesión. Vale, tenemos el siguiente problema. Comiéncenlo a leer y analizar mientras borro la pizarra. Aquí tenemos lo siguiente, ejercicio 8.33 del libro de física universitaria, 12ª edición. En un campo de fútbol americano, muslo dorso, un apoyador de 110 kilogramos taclea a un corredor de 85 kilogramos. Justo antes del choque, el apoyador resbala con una velocidad de 8.8 metros por segundo hacia el norte. Y el corredor lo hace con una velocidad de 7.2 metros por segundo hacia el este. Nos pregunta con qué velocidad, magnitud y dirección se mueven juntos los dos jugadores inmediatamente después del choque. Vale, entonces, podemos iniciar anotando los datos del problema.
Uno de los jugadores se llama apoyador. Nosotros le vamos a llamar A, partícula A. Y nos dan la masa de A, que es de 110 kilogramos. Nos dan las velocidades iniciales para ambos casos. La velocidad inicial de A nos dice que es de 8.8 metros por segundo. Y nos dan también la dirección hacia el norte. También nos dan los datos para el corredor. Al cual nosotros le vamos a llamar B. Ese corredor tiene una masa de 85 kilogramos. Y una velocidad inicial de 7.2 metros por segundo hacia el este. Vale, entonces nos piden la velocidad con la que se mueven juntos. Vaya, regresamos a pizarra. Aquí les presento los datos. Al apoyador le llamamos al corredor B. Tenemos magnitud y dirección de la velocidad para cada uno de ellos. Y nos la dan esa dirección respecto a los puntos cardinales. O sea, aquí les coloco los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Vale. Entonces, nos piden, literal, magnitud y dirección de la velocidad con la que se mueven ambos corredores. Aquí hay que hacer las siguientes consideraciones. El mismo enunciado del problema nos dicen que se están deslizando. Y si se están deslizando, no hay fricción. Entonces, no hay fricción en este caso. También nos dicen que antes del choque se mueven por separados, pero después del choque se van a mover juntos. Por lo tanto, ambos van a llevar una misma velocidad. Y como vemos que la sumatoria de fuerzas externas es igual a 0, donde existen fuerzas internas durante el choque, aplicamos el teorema de la conservación del momento lineal. Entonces, iniciamos con su cálculo. Conservación del momento lineal inicial para el sistema es igual al momento lineal inicial de A en X más el momento, cantidad de movimiento en B inicial también en X. Vale. Veamos en X las velocidades. La velocidad de A solo es vertical, en Y. Por lo tanto, en X no habría velocidad, por lo tanto, no hay cantidad de movimiento. Veamos para ver si hay velocidad en X. Solamente en X. Por lo tanto, la cantidad de movimiento inicial en X del sistema es igual a la cantidad de movimiento de B inicial en X. Esto es igual a la masa de B por la velocidad de B en X. Realizo la respectiva sustitución de datos. La masa de B, aquí la tenemos, es de 85 kilogramos. Y la velocidad en X, 7.2 metros por segundo.
Realizamos el respectivo cálculo. ...612 kilogramos metro por segundo. Bueno, ya tenemos este dato. Ahora vamos con la cantidad de movimiento inicial en Y del sistema. Esto va a ser igual también a la suma de la cantidad de movimiento en Y para cada uno de ellos. Vemos que en A sí existe componente en X de velocidad, pero en B no existe componente de velocidad. Por lo tanto, la cantidad de movimiento inicial del sistema en Y va a ser igual a la cantidad de movimiento en A inicial en Y. Esto sería igual a la masa de A por la velocidad de A en Y. La masa de A es de 110 kilogramos. Y la velocidad en A, 8.8 hacia arriba. Y hacia arriba la consideramos positiva. 8.8 metros por segundo. Realizamos el respectivo cálculo. Y obtenemos un valor de 968 kilogramos metro por segundo. Otro valor importante a considerar. Entonces ya tenemos la información inicial antes del choque. Ahora vamos después del choque. Bueno, después del choque nos están pidiendo la velocidad con la que se mueven juntos. Entonces, la cantidad de movimiento del sistema en X va a ser igual a la cantidad de movimiento de A final en X más cantidad de movimiento en B final en X. Este es igual a la masa de A por la velocidad final en X. No le voy a poner E de A porque tanto para A y para B son iguales. Entonces, solo le pongo velocidad final en X. Y para B, masa de B, velocidad final en X. Entonces, de esta expresión yo despejo velocidad final en X y tendría que ser cantidad de movimiento final en X entre la masa de A más masa de B. Recordando principio de conservación de la energía, antes y después del choque, la cantidad de movimiento se mantiene. Por lo tanto, la cantidad de movimiento final en X es igual a 612. 612 kilogramos metro por segundo y la sumatoria de las masas. 85 más 110. Y aquí tendríamos un resultado igual a 3.14 metros por segundo. Hacemos lo mismo para Y. Velocidad final en Y va a ser igual a la cantidad de movimiento en Y, 968,
entre las masas. 110 más 86. Realizamos el respectivo cálculo. Y obtengo un valor de 4.96. Ya tenemos ambas componentes, solo nos queda calcular magnitud y dirección. Como ya hicimos ese proceso para el ejercicio anterior, le voy a colocar acá la velocidad final, va a ser igual a 5.87 metros por segundo, y la dirección sería igual a 58 grados. Y con esto respondemos el problema. Magnitud y dirección de la velocidad después del choque. Ambos se mueven con una misma velocidad. Bueno, y con este ejercicio concluimos la clase del día de ahora. Muchas gracias por su participación y su asistencia.